Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Tristemente, sucedieron las autodefensas. Para la mayoría de nosotros que estuvimos cerca, de pronto fue una novedad y más que fijarse uno en las autodefensas, se fijó uno en las necesidades de las personas. Bueno, les recuerdo pues que el padre Andrés Larios era el señor cura de La Ruana en febrero del 2013. Y debido a que se estaban organizando las autodefensas y que los templarios que dominaban La Ruana y todo Michoacán se molestaron, le dijeron al padre que se marchara y el padre prudentemente lo hizo, el padre Andrés. Y se quedó como casi un mes sin sacerdote. Y ya cuando se hizo el levantamiento, que como ustedes pues todos ya saben, el levantamiento en armas fue una trampa del gobierno y de los narcos que quisieron usar a los pueblos para luchar y destruir a los caballeros templarios. Bueno, me van a decir, ¿cuáles narcos, padre? Los Jaliscos, cuyo representante en esta región en ese tiempo y posteriormente también era el abuelo Farías de Tepalcatepec. También los que estaban enojados de los mismos templarios eran los seguidores del Chango Méndez, que tenían su residencia principalmente en La Ruana y en este lugar donde estoy. De hecho, aquí hubo una masacre hace 11 años. Más bien aquí empezó pues la rebeldía, vamos a decir, pero aquí fue una trampa que le pusieron al Chango Méndez, Nazario Moreno el Chayo, porque el gobierno vino, bueno, y la tuta y demás, aquí es un revoltijo de cosas horrorosas. Entonces la tuta y todos los que querían destruir el movimiento también querían aprovechar la oportunidad para acabar con algunos socios que consideraban ya peligrosos para los mismos templarios. Y el señor obispo me envió, pues unos días después del levantamiento, naturalmente que pues yo estaba más tonto de lo que estoy, más joven. Y como conocía a La Ruana, pues se me hizo fácil aceptar su solicitud, que el obispo anterior. Entonces, pues de Apatzingán me trasladé a La Ruana. En ese camino de Apatzingán, Santana, el 25, Buenavista, el crucero de La Ruana y La Ruana. Pues yo solo en la misma camioneta esta en que ando todavía. No me traje cosas, no me llevé cosas a La Ruana, por supuesto, nada más lo indispensable. Y sí, los de allá de Apatzingán me dejaron pasar porque los que estaban cuidando eran de los arcoiristas de la catedral y como éramos conocidos o amigos, o sea, ya me dejaron pasar fácilmente y los taxistas que estaban antes de llegar de allá para acá en la preparatoria
la secundaria y bachilleres, pues esos allá estaban nada más. Era un grupo grande, como unos 100 taxistas. Y los armados. Pero bueno, me dejaron pasar y solamente acá en Buenavista un chiquillo se alarmó porque traía credencial yo de Apatzingán y ya lo tranquilicé y ya llegué a La Ruana. Y lo primero que sucedió fue es que faltaban alimentos. Y ya me dediqué a eso durante un mes a recoger alimentos de Apatzingán, de la sierra, que fueron muy los compañeros sacerdotes que estaban en las parroquias de la sierra, fueron muy generosos y juntaron víveres allá en los lugares esos que les digo, la sierra de los Purembes o Purépechas o Tarascos. Y se formó un comité para darle de comer a la gente, con una señora y unas religiosas muy inteligentes que hicieron todo muy en orden y se daban como 300 despensas mensuales a diferentes familias que de verdad no tenían que comer. Ahora, me dejaron pasar porque también pues los de La Ruana pues me conocían y respetaron al sacerdote. En ese tiempo yo no tuve ningún problema con los retenes, ni de los templarios, ni de los comunitarios. Y a eso me dediqué, más que otras cosas. Bueno, pero para si alguien dice, es que usted no sabe nada. Sí, sí, yo sé. Sí, yo estuve ahí, todo tonto, pero ahí estuve. Y vi las cosas, pero no las comprendí por la premura de andar de allá para acá y además, ingenuamente como muchos, de verdad pensé que eran la gente del pueblo, no que había extemplarios. Y bueno, ya les he dicho que las autodefensas no son algo espontáneo, fue algo pensado por el gobierno para hacer alguna caricatura de las autodefensas de Colombia. Y hasta vino un general Naranjo a organizar esas autodefensas, a decirles cómo a las autoridades de aquí. Y bueno, mucha gente, tonta como yo, creyó que de verdad era un movimiento limpio. Pero poco a poco todos nos fuimos dando cuenta de que era un movimiento sucio y que sí, había mucha gente del pueblo que creía que todo era limpio y que arriesgaba su vida y había enfrentamientos y sucedieron hechos muy horrorosos que para que ya los repito en La Ruana y en lugares circunvecinos. Bueno, y pasado un año mataron a un señor Rafael Sánchez ahí en La Ruana, de La Ruana, junto con su ayudante José Luis Torres, y entonces todo se descompuso, porque entonces llegó el americano, pues que no saben quién es el americano era un habitante de allí mismo que se había ido a Estados Unidos. Ese americano pues era originario de un ranchito que pertenece a la parroquia de La Ruana y que se llama Felipe Ángeles o El Pujido. Bueno, ¿qué fue lo que los tontos como yo creímos? Pues que el movimiento era limpio, que no tenía delincuentes, que se iban a portar los líderes mejor que los templarios.
Pero no sucedió así, porque los líderes, Hipólito Mora y el abuelo, el doctor Mireles, fue posterior, junto con su gente, cada uno tomaron las mismas actitudes. Bueno, en Buenavista estaba Rafael Sánchez y en La Ruana. Pero una vez muerto Rafael Sánchez, a un año del levantamiento, mataron a todos los líderes de Buenavista, porque eran sanos, y entonces ya el americano se apoderó de todo, de todos los lugares, y ya fueron unos delincuentes. Son unos delincuentes. Porque todos aquellos que vieron una oportunidad de enriquecerse y también de, entre comillas, deshacerse de su pasado criminal, limpiándose, purificándose, entrando con las autodefensas, pero nada más aparentaron, ya luego fueron igualitos. Y recuerden ustedes que a Hipólito le mataron un hijo, que el americano y su grupo, el H3, quisieron asesinarlo a él y a todos, y algunas personas del pueblo que estaban en un retén a la entrada del pueblo, de La Ruana. Pero allí murieron 11, unos de un grupo y otros de otro. Entre los del grupo de Hipólito, pues murió su hijo Manolo. Eso fue lo que pasó. Bueno, y también me van a decir, y todo el tiempo de las autodefensas, el primer año que estuvo bien, y los otros que ya las autodefensas eran criminales, bueno, es que estuve 4 años, pues yo mismo me rendí ante lo que había, porque al principio yo también pensé que el pueblo se iba a organizar y que los líderes, sobre todo Hipólito Mora, iban a dejar que la gente se organizara para que se autogobernara, pero no. Hipólito Mora lo que quería era, por un lado, librarse de su pasado de narco y asesino, y por otro lado, pues como huyeron los verdaderos líderes, tuvieron miedo a la hora del levantamiento y los dejaron allí embarcados, a Hipólito y a otros que luego pues se hicieron sanguinarios, como los Valencia, como pues un jefecillo de tenencia, y no me acuerdo cómo le decían. Todos ellos tuvieron que enfrentar por la fuerza, es decir, si no los asesinaban, pues a los criminales. Naturalmente que les ayudó el gobierno. Primero no, pero luego les ayudó el gobierno. Y ya se constituyeron en nuevos grupos, los que ahorita existen. Y esos grupos pues tienen de líderes a los narcos, a los antiguos narcos, que eran socios de los caballeros templarios, o del Milenio de Guadalajara, o de los Zetas, o esa transformación que hubo primero de un grupo que iba a luchar contra los Zetas, los Matazetas, y que era la empresa, que todos los grupos michoacanos iban a organizar en contra pues, de los templarios, y que ellos iban a apoderarse de todas las plazas. Luego, después de la empresa, pues ya fue el grupo de los michoacanos, y ya así, bueno, después de los michoacanos, pues ya fueron los comunitarios. Todo lo fueron preparando, no fue una cosa de buenas a primeras, lo que fue de improviso. Es como les pasó como a Hidalgo, que los traicionaron a los jefes del movimiento insurgente. Entonces Hidalgo no era el jefe de nada, Hidalgo era pues una parte de la rebelión independentista, pero él tuvo que hacerse líder,
Acá es lo mismo. Al huir los seguidores del Chango Méndez, que eran templarios, que dejaron sus casas pues bien ajuaratadas con camionetas nuevas, armas y muebles costosos y televisiones y todo, y dueños de huertas de limón, pues todo eso lo invadieron los comunitarios y rapiñaron. Y como en esas películas que salen de que los bandidos no dejan ni los barandales, pues así fue allá. Entonces era un desorden que el americano y los suyos ya se apoderaron del pueblo, controlaron todo, le echaron la culpa de la muerte de Rafael Sánchez el Pollo a Hipólito, lo dieron a la cárcel, etcétera, etcétera. Y en este momento, de aquello que eran los autodefensas, solo existe el nombre y el recuerdo. Y es muy triste, verdaderamente triste, porque yo mismo les digo que creí que el movimiento era limpio y espontáneo, cuando ni limpio ni espontáneo. Y pues poco a poco me he ido acostumbrando a esa desilusión, a ese fracaso. Y cómo los liderazgos de acá todos son sucios. Y todo lo como está ahorita la repartición de las plazas de los lugares se hicieron en una reunión, como lo dice un narrador más fidedigno, que en la casa del monstruo pues, y se reunieron todos los jefes de aquel tiempo y se repartieron las regiones, los reyes, Buenavista, La Ruana, Tepalcatepec, Cualcomán, La Costa, Apatzingán, Lombardía, Nueva Italia, y todos los lugares que fueron como unos 22 municipios que se apoderaron en aquel tiempo, hasta la detención del doctor Mireles. Bueno, entonces esa es la triste historia de las falsas autodefensas y del pueblo engañado y el pueblo sacrificado, porque muchos del pueblo sí perdieron la vida o perdieron sus propiedades o se tuvieron que ir de los lugares porque se volvieron enemigos de los mismos delincuentes que ahora retomaron la dirección del movimiento de las autodefensas. Hace 10 años, para mí hace como 100. Y bueno, ya de los únicos que conozco más, pues es Hipólito Mora, aquí de la Roca. Es todo. ¿Ya? Los demás pues, son delincuentes y ya se hicieron grandes, asesinos, secuestradores, se volvieron como opresores de todos. Y como son caciques rancheriles, sin ninguna educación, salidos del surco y del machero, como dice un compañero, pues qué pasa. Ahora estamos esperando la voluntad de Dios, pues que nos ayude a salir de este marasmo, de este desengaño, de esta desilusión. Y también, pues, por lo pronto no sé, porque dicen, ¿la solución es tomar las armas? No. ¿Por qué? Porque no hay personas limpias. Y las limpias no quieren luchar, porque arriesgarían todo. Ya como están las cosas, ninguna persona sensata se va a poner en contra del gobierno, que es un narcogobierno, o se va a poner en contra de los narcos. Por supuesto que no.
Pero bueno, pues yo no sé ya qué vaya a pasar. Porque también la iglesia se hizo a un lado, hizo como que no pasó nada. Algunos de nosotros pues hicimos algunas cosas para ayudar a la gente, pero fue todo, nada más. Algunos intentamos platicar con los líderes y decirles que no se comportaran de esa manera como los templarios, pero pues qué caso le iban a hacer a los curas. Si siempre es el poder, el poder, el poder, el dinero y el dinero. Y para algunos idiotas la fama. La fama que los perdió. Por eso, repito, para la gente honesta no hay salida. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Disculpen ustedes que haya tomado este espacio para un desahogo personal. Porque, pues, ver cómo la gente pobre se enfrenta a la maldad y cómo los malos engañan a los pobres, los ponen como carne de cañón, los usan para sus malos deseos, sus malas intenciones, sus malas decisiones, y también envenenan a los niños y a las juventudes con las modas narquiles y los corridos que dicen cosas horribles, y aún la misoginia, que te voy a sentar en un hormiguero, y bueno, no sé, es decir, cosas que ni deberían de oírse, y son los corridos y las músicas que escucha el populacho asesino. Bueno, voy a comentar a los comentarios, valga la redundancia. Jorge Alvarado, saludos padre desde Puerto Rico y que el Señor me lo cuide siempre. Padre, una pregunta, ¿es verdad que la tuta está libre? Creo que sí, porque también aquí pues todo esto se maneja de una manera muy sucia y secreta del gobierno. Pero según tengo entendido, es decir, lo que sé pues es que anda libre, pero allá por su mismo rumbo de Tumbiscatío y Arteaga. Pero no sé decirte más, es lo que se dice. Me parece que sí es cierto, pero hasta ahí nada más, porque los medios ordinarios de comunicación, pues ese tema no ha salido. NO, buenas noches. Premeditación, alevosía, ventaja, agravantes presentes en las conductas antisociales, cubiertos por un manto de justicia y libertad, produce parquedad por disociación cognitiva en el individuo. Sí, así es, NO. Jorge Alvarado, padre, una pregunta, bueno, ya. José Ábalos, saludos, padre, de Fresno, California, bendiciones. Jorge Alvarado, por eso es que está la guerra por allá. Sí, ahorita la guerra está en Tumbiscatío. Y como saben ustedes, bueno, Tumbiscatío Arteaga, a una hija de la tuta que es maestra, está desaparecida junto con un niño. Y pues eso es por los grupos de allá mismo. Pero repito, pues así en las comunicaciones ordinarias no se dice nada. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.